¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues el día de hoy quise recurrir, yo creo que todos ya están enterados del accidente que tuve la semana pasada con el Rex, como bautizamos al caballo que me golpeó. Y como estamos en la era de la tecnología, la verdad quise aprovechar los amigos, los expertos, para tener más opiniones, más conocimiento disponible para ver qué fue lo que sucedió. Y el día de hoy les quiero presentar a este grupo de amigos en este panel de expertos que yo espero y me puedan ayudar para sacar adelante a este caballo. Inicio por aquí presentando a Andrés Gil, zootecnista colombiano, especialista en bienestar y etología. A Juan Vendrell, español, horseman, amigo ya de algunos años. Hemos compartido algunas situaciones con caballos especiales y pues también le doy la bienvenida. Gracias, Juan. Gracias, David. Y desde Argentina, por ahí a Fabián, recuérdame tu apellido, Fabián, porque... Carabajal, tiene mucha sa. Carabajal. También experto en manejo de caballos, practica la filosofía de la doma natural, y pues yo me gustaría que él fuera el modulador o moderador de este panel, ya que pues le sabe a este tema. Bienvenido también, Fabián, muchas gracias. Y te cedo la palabra. No, gracias por la invitación y tratar de moderar este grupo y esta iniciativa me parece maravillosa. Yo creo que los caballos en realidad son el punto en común de lo que estamos hoy acá en esta charla. Yo digo que tal vez sea esta la especie que más ha podido evolucionar y adaptarse a distintos cambios a través de millones de años. Tal vez no solo el caballo sea el punto en común, ¿no?, de quienes estamos aquí. Porque encuentro en este caso, en tu iniciativa, que quizás sea esta la empatía, con esa capacidad de evolucionar que tienen los caballos, que es tal vez la que está conectada en este momento en esta charla, que es la necesidad también de evolucionar como caballistas y como seres humanos. Y esto habla muy bien en tu caso, David, de tener esta apertura, de buscar soluciones para una mejor solución y en la relación con los caballos. Me parece que es un punto de evolución más que interesante esta propuesta. Así que lo que yo pretendo de esta charla como moderador o como para ir acomodando, o por ahí fluye totalmente sola, es que el conocimiento entre a galopar, digamos, a rienda suelta, para que cada uno de los que están ahí mirando puedan nutrirse de este tipo de charlas que está ofreciendo David y de esta iniciativa, ¿no?, que marca un punto, para mí marca un punto de inflexión para varios horsemen que trabajan con caballos, y tener este punto de partida, decir, che, ¿me dan una mano para buscar la vuelta a esto? Así que ahí vamos a ver qué pasa con Rex de aquí en adelante. Yo lo que diría para presentar esto es que David nos cuente un poco, o no sé si va a presentar el video o tiene el video. Arranquemos por tu principio, cómo llegó Rex a tus manos y qué fue lo que pasó. Sí, claro que sí, gracias. Haciendo antecedentes, por aquí les vamos a volver a compartir el video. Recurrieron unos jóvenes alumnos, algunos de ellos, y me dicen que tienen un caballo que abalanzas dando manotadas, y me había sucedido que muchas veces me lo comentan, y es una apreciación de que el caballo viene sobre ellos, pero pues tienen la bandera, a veces el sticker enfrente de ellos, y pues el caballo viene defendiéndose al estímulo. Pensé que era eso, me mandan un video y sí vi que el caballo con poquita presión se venía sobre uno de los muchachos. Entonces le comenté que me lo trajeran, pusimos fecha, lo trajeron al rancho. Cuando le dije, necesito que me muestren cuál es el caso para ver si logro ver qué es lo que lo activa.
Entonces uno de los muchachos empezó, el caballo lo amenazó, me di cuenta yo que el caballo le daba el frente, cuando una vez que te daba el frente era listo para atacar. Él, como ya había sufrido un golpe con el caballo, inmediatamente salió corriendo, yo creo que lo vieron ahí en el video, y hasta ahí quedó. Lo agarra el otro compañero y él trata de hacer lo mismo, pero el caballo ya estaba como que más activado, más predispuesto, y al muchacho se le viene encima y lo alcanza. Lo tumba y luego lo alcanza a pegar en la espalda, en un hombro, en el hombro derecho, por atrás. Todavía ahí yo pensé que era un manejo corporal poco asertivo, que ellos no estaban poniendo la presión adecuada, no estaban posicionándose como debía de ser. Entonces agarro el caballo sin ningún problema, trato de checar la edad. Cuando les quiero ver la edad, vi que el caballo no me dejó, no se quitaba, pero de ahí sentí como poquito como que me quiso echar el cuerpo, pero yo estaba al lado derecho de él, al lado izquierdo de él, perdón. Cuando estaba checando la edad, sentí que él me quiso echar el cuerpo, pero no hubo otra señal. Entonces empezamos a hablar a la cámara y nada más como mero diagnóstico, yo dije, es un caballo inseguro. Agarré la riata, traté de aventársela a la grupa, pero él se movió, entonces no alcancé a enlazar la grupa. La riata cayó al suelo. Cuando la estoy recogiendo, el caballo se me encimó poquito y yo hice esto, o sea, invitándolo a que fuera hacia atrás. Cuando yo hago eso y estoy enredando al mismo tiempo la riata y le hago así, es el motivo que el caballo se viene sobre mí y ya no me di cuenta, fue demasiado rápido y pues hasta ahí se acabó porque pues me causó la herida que ya todos vieron, que por cierto, miren, ya ando, antier me quitaron las puntadas y prácticamente ya estoy recuperado y tal vez no me quede ni cicatriz, me hicieron buen trabajo. Eso fue un cariñito. Ese fue un cariñito, un aviso. Sí. Entonces, nada más para terminar, el caballo se quedó ahí, bueno, se lo llevaron, pedí que me lo regresaran, tiene 3 días con nosotros, lo solté en un corral con 3 potros de 2 años, es el caballo más normal del mundo, no hace nada extraño. Lo he tratado de observar ahí, pero no ves nada extraño, el caballo se comporta normal. Ayer, los domingos, yo hago una manada de sementales y meto ahí caballos que estoy rehabilitando. No me quise arriesgar, lo lacé, de lejos le tiré un lazo, lo agarré, le lacé también una pata por si sucedía algo para poderlo detener. Entonces estábamos una persona agarrado del cuello con la riata y otra persona de la pata. No hubo ninguna situación especial. Lo pusimos en la manada, eran más o menos 22 caballos que estaban interactuando en la pista, corrieron, jugaron. Me llamó mucho la atención que varios de los caballos dominantes del grupo quisieron como montarlo, como si fuera una yegua. Iban, lo olían y lo querían montar. Y así los trajo, él no se dejó nunca que lo montaran, corría y los pateaba, pero pues fuera de eso no hubo nada anormal. Lo trajimos de regreso al corral con los potros, le quitamos la riata y el caballo más normal del mundo. Eso fue, creo, lo que a mí me sucedió, que me confié, porque no presenta una señal. Bueno, creo que lo único que puedo yo, o lo que pude leer, fue que lo activaba era cuando le ponías presión y él te daba el frente y era dispuesto a atacar. Entonces, fuera de eso, no leo otra cosa. Y ahí es donde necesito ayuda. Bien, Juan, ¿has visto el video? ¿Has tenido la oportunidad de verlo? Sí. ¿Cuál es tu, lo he visto más de una vez. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que puedes intuir que pasó? A ver, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a David por invitarme y por crear esta plataforma, lo que demuestra humildad y demuestra algo muy importante que tenemos que tener todos los que trabajamos con caballos, ¿no? Nunca pensarnos que sabemos todo y buscar soluciones
quizás fuera de nuestro más inmediato círculo y abrirnos un poquito, ¿no? O sea, creo que nadie es un experto en caballos. Aquí el único experto que hay es el que no está sentado hoy aquí, que es el caballo. De acuerdo. Él sí es un experto en caballos. Nosotros no. Nosotros tenemos nuestra percepción en función de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de lo que compartimos con otra gente. De ahí que sea tan bueno compartir y abrirse y reflexionarlo. Y bueno, dicho esto, yo voy a intentar hacer, y David me conoce muy bien, ser lo más claro y honesto posible en mi opinión. Y estoy muy de acuerdo en algo que David ha dicho, que se confió. Sí, David, sí, tú y yo nos conocemos suficientemente y eso creo que fue el detonante del accidente de David. Aparte de eso, lo que yo veo es hay varios detalles en el video cuando manejan a las diferentes personas al caballo, y más o menos todos inciden en unos puntos que yo creo que posibilitan y le hacen al caballo fácil que dé una respuesta que tiene más que aprendida, como son el posicionamiento de la persona, hay una restricción del movimiento, o sea, hay cierto confinamiento en el caballo y ya ¿A sea qué te refieres? Perdón, ¿a qué te refieres con confinamiento, Juan? O sea, por ejemplo, yo entiendo que la respuesta natural de cualquier caballo es que cuando siente presión, cede a la presión alejándose de la presión. Por lo general, el caballo, por naturaleza, debe temer a la persona, debe desconfiar de la persona. Así que cuando la persona se acerca, él pone espacio. Hay una zona de huida que él tiene que preservar, porque es un animal de presa, no es un predador. Lo que va a intentar siempre es evitar cualquier conflicto, porque sabe que puede lastimarse. Puede cortarse la piel, puede hacerse un rasguño, puede lastimarse una pata. Entonces, su primera opción va a ser esta, salvo que por cualquier motivo él sienta que esa posibilidad no existe. Y eso por lo general viene del confinamiento, que puede ser si estuviera en un espacio cerrado más o menos pequeño. Pero el simple hecho de tener la cabezada puesta y un ramal y una mano sujetando, si las experiencias previas en el manejo le dan la intuición al caballo de que eso va a restringir y va a imposibilitar su vida, lo que hace es su otra opción, pues ir contra la presión, a ver si así encuentra el alivio. Una vez ya lo ha hecho, 1, 2, 3 veces. Y siempre que él percibe esa situación, siente que su opción para buscar dónde termina la presión, dónde encuentra el alivio, es ir contra esa presión, eso hace. Y le funciona. ¿Qué ocurre? A lo mejor ya no tenemos que poner mucha restricción. A lo mejor intentamos mejorar la posición de la mano. A lo mejor intentamos mejorar un poco nuestra posición, pero salvo que seamos muy claros y eso lo tengamos muy, muy en cuenta, el caballo lo que intenta es perfeccionar lo que ya sabe. Lo que no conoce no lo busca, no existe en su mundo. De ahí que cuando siente que va a venir presión y siente que va a estar restringido, si él ya conoce que la forma de buscar el alivio es ir contra esa presión, lo va a hacer.
Y ahí juega un papel también el manejo que ha tenido antes el caballo. Quería preguntarte sobre esto. Tú ves que hay un pequeño confinamiento, el confinamiento al caballo que se siente como encerrado, sin su espacio de huida. Juan, ¿tú lo adviertes en el comienzo cuando lo bajan del carro o cuando ya está David trabajando con el caballo de bozal? Lo deduzco de cuando ya lo ramalean y de las primeras veces que lo trabajan. Cuando lo bajan del carro. Sí, pero ¿por qué lo deduzco? Y no quiere decir que esté en lo cierto, pero es mi percepción. Porque por lo general, como yo veo que la gente aprende a manejar los caballos, es intentando restringir su movimiento. Y esa es por lo general la primera impresión que le fijan al caballo. Y solo hay una oportunidad de darle al caballo una primera impresión. Y depende de lo fuerte que sea y cómo él la perciba, eso puede quedar muy profundo. O sea, yo pienso, y tú conoces mucho el mundo de la doma natural, por darle un nombre, y se ha buscado mucho a veces trabajar el caballo en el corral redondo y que venga y que te venga y que te venga. Y yo en eso, mi idea al respecto es bastante distinta. Si yo tengo que decidir en que un caballo, en cierta forma, me tema un poco y se aparte, prefiero eso que no que me venga encima. No, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho hay una línea de trabajo que es trabajar generalmente en corral redondo, va el corral, el entrenador y el caballo, que siempre tenga bueno, por lo menos alguna línea que trabajemos por este lado, que el caballo siempre tenga la oportunidad de irse, que es muy distinto a querer que esté, a estar tan pegado. Somos en algunos casos, me parece que algunos de los problemas que existen es por no entender cómo funcionan los caballos manejando su espacio, cómo relacionan ellos su espacio. Para mí son perfectos en ese manejo del espacio. Aquí en Argentina hay una práctica de los gauchos que se llama entrevero de tropillas, que se largan una tropilla de 10, 15 caballos con una yegua madrina que siguen siempre esos 10 caballos a esa yegua madrina. Se saben agrupar, eso se llaman tropillas, 10, 15, 20 tropillas, en total son como 400, 500 caballos que quedan sin la posibilidad en algún momento de tener esa yegua madrina y se largan todos. Es un momento muy crítico para los caballos buscar su líder, y hasta en ese momento crítico, cuando salen todos corriendo, disparados, tratando de encontrar a su yegua, nunca se han llevado por delante. Es un punto que nosotros a veces hacemos muy hincapié en eso, mucho hincapié en el tema de cómo respetan los espacios, y que me parece que por ahí puede pasar también. Por eso yo te preguntaba, Juan, el tema de dónde veías el confinamiento, dónde adviertes tú que el caballo se sintió como, no tengo espacio para irme, que me pareció muy interesante. Y eso nace del primer momento en que empiezas a ramalear, a poner la cabezada y cómo la usas y cómo trabajas pie a tierra. Bueno, Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, Fabián. ¿Y ustedes bien. ¿Cómo están? Acá estamos. Esto es estamos cada uno en mate, café. Bueno, Andrés, has podido ver el video, obviamente. Sí. Cuéntanos tu mirada de esto. Muchas apreciaciones, muchos aspectos que llaman la atención. Yo lo voy a hacer, mi análisis, mi área de trabajo no es tanto el adiestramiento ni la doma. Mi área de trabajo es más que todo el comportamiento y toda esta cantidad de reacciones fisiológicas que surgen al interior del animal, que también es una forma de explicar
por qué las conductas de los animales no son simplemente caprichos, sino que todo obedece a unas reacciones fisiológicas y a unas reacciones generadas por las vivencias y las experiencias que ha tenido cada caballo en su contexto. Voy muy de la mano con lo que estaba diciendo Juan ahorita. La reacción instintiva del caballo siempre va a ser intentar huir o poner distancia de algo novedoso o algo que le puede estar generando un estado de alerta, porque ese estado de alerta puede estar basado en una amenaza que él considera que puede ser real o no puede ser real, pero siempre va a estar presente el que el caballo considera en algún momento que puede haber alguna situación de peligro. Cuando el video inicia me llama la atención porque el caballo se baja tranquilamente del remolque siguiendo el ramal, no lo ve uno dudando ni titubeando. En los momentos previos donde en el video que David está hablando cerca de la cara del caballo, hay una escala de medición de expresiones faciales donde se denotan 6 puntos en el rostro del caballo y el caballo no presenta ninguna seña o ningún aviso en estas 6 expresiones faciales de tensión o de incomodidad con David en ese contexto específico. Pero cuando cualquier hombre se ubica de frente del caballo, le pone un poco de presión, el caballo inmediatamente levanta sus hombros, levanta la cabeza, y si lo presionas un poquito más, allí es cuando el animal reacciona. Entonces la reacción del caballo la identifico que es en un contexto específico. No ha generalizado en su mente que el hombre es un agresor. Lo tiene grabado en un contexto específico, en un contexto muy puntual, donde puede que hayan nosotros en etología lo llamamos claves contextuales, donde el caballo identifica 1, 2 o 3 elementos que le traen ese momento de una emoción negativa al presente e inmediatamente va a buscar hacer su defensa. Otra cosa que me parece muy particular dentro de la reacción del caballo, cuando un animal se encuentra en peligro, reacciona poniendo distancia, que obviamente pues como tiene el ramal puesto, entonces no va a poner distancia, no se va a poder alejar. A eso se llama el tema de manejo de fugas, pero cuando el caballo se resuelve a defenderse o se resuelve a pelear, por así decirlo, este caballo en ningún momento intenta morder, el caballo se viene a manotear a David con la boca cerrada. Los caballos cuando reaccionan de una manera agresiva generalmente se vienen buscando el punto focal donde se quieren defender y buscan morder. Este caballo no busca morder en ningún momento. Entonces creo que pudo haber sido que el caballo en algún momento de su vida pudo haber tenido un afecto negativo o una emoción negativa. El caballo aprendió a liberarse de esa presión en ese momento con un reforzamiento negativo. Cuando el caballo manotea, encuentra una respuesta positiva a liberarse de esa presión, poniendo distancia entre la persona que él considera como una amenaza, y las veces que lo sigue haciendo sucesivamente sigue funcionando entonces como un reforzador negativo, porque él aprendió que con esa conducta está poniendo distancia en lo que él considera como una amenaza o en lo que le está trayendo el recuerdo de un afecto negativo que el caballo vivió en algún momento de su vida. Hay algo, pues, se puede relacionar la posición de David con teniendo en cuenta el punto ciego de los caballos, que lo haya visto de golpe. Sí, incluso yo en una de mis conversaciones con David acerca del caso le decía a David, me llama mucho la atención que el caballo cuando hace la conducta, el caballo nunca busca morder. No sé si es porque en algún momento el caballo pueda tener un problema visual o estás por fuera de su rango visual. Y la reacción detonante la veo cuando las manos o los brazos de David superan la altura de su pecho. Porque el caballo en el video, cuando él le tira el lazo o le hace el lance para tratar de bajar sensibilidad, el caballo se queda quieto, el caballo no reacciona. Cuando David intenta recoger la riata, que levanta un poco sus manos, es cuando el caballo comienza a prepararse para la reacción. En ese momento, el caballo levanta su cabeza, levanta sus hombros, y cuando él pone un poco de presión, llamándolo, es cuando el caballo inmediatamente reacciona. Entonces, sí tiene ahí un punto de asociación o una clave contextual específica, y es cuando estás de frente y cuando levantas un poco los brazos. Puede haber sido que el caballo recibe alguna emoción negativa en algún momento. O puede ser, yo cuando vi el video, vi también que hay como en la posición donde estaría casi, no en un punto ciego, habría que ver la posibilidad del caballo de
con cómo está su visión, pero hay un momento donde él pasa su brazo, que tú dices, Andrés, de la visión monocular a la binocular. Ahí creo que como que se ve, ahí donde empieza a accionar el caballo su defensa. Sí, es completamente correcto. Yo inclusive le decía a David que me parecería interesante hacer unas pruebas de la capacidad visual del caballo, mirar qué reacción tiene cuando cambia de su visión lateral a su visión panorámica y ver qué tanta es su profundidad o si puede haber alguna asociación a los cambios de la forma de ver del caballo. Bien. David, ¿qué dices? ¿Cómo va? ¿Cómo vas Muy interesante. asociando toda esta charla? Pues la verdad es que muy interesante todo lo que comentan. Sí. De hecho, pues yo también he visto ya muchas veces el video y he identificado algunas cosas. Creo que lo activa a él es la presión y ahora me doy cuenta que es claro, te pone de frente, levanta la cabeza y es ahí que viene el ataque. También me di cuenta que la emoción no es enojo, porque si fuera enojo no te hubiera dejado en paz, o sea, hubiera entrado con la boca defendiéndose y no hubiera terminado, correcto. no hubiera dejado de manotear aún en el suelo. Pero Perdón, cuando David, él... te hago un aporte ahí Sí. chiquitito. Y es específico, es en un contexto específico. El caballo en ningún momento ha generalizado al hombre como peligro, porque te permite acercar en diferentes momentos y en diferentes condiciones. Siempre reaccionas cuando encuentra un contexto específico, no en cualquier momento. Ha asociado el contexto, el hombre en su contexto, dices tú. Exactamente. Es como cuando de chico te caes o te aporreas duro. Entonces, inconscientemente, cuando comienzas a ver características en tu entorno que te recuerdan ese momento, inmediatamente el cuerpo inconscientemente o conscientemente te pone en alerta. Entonces sube la adrenalina, te pones en modo defensa, se activa lo que decía Juan ahorita muy acertadamente, la respuesta de huir o pelear, que de manera innata está en el caballo, pero que en esos momentos de alerta se activa mucho más fácil y es mucho más sensible a los estímulos del medio. Sí, entonces lo que yo veo es que en el momento que tú le pides que él vaya, que lo mandas y le pones presión, o sea, las manos arriba y le estás pidiendo, ahí es donde lo activa, se activa el caballo. Entonces está reforzado ese comportamiento porque cada vez que golpeó a alguien desistimos de seguirlo presionando, entonces lo hemos estado reforzando. Lo tiene bien aprendido. Para mí sería importante, no sé, alguna recomendación de parte de ustedes. Eso. Yo tengo algunas ideas, pero bueno, me gustaría a ver si en su experiencia tienen una idea de qué hacer. Y yo estoy dispuesto a poner en práctica todo. Es más, desde hoy mismo. Qué bien. Bueno, ¿qué me dices, Andrés? ¿Qué harías tú? ¿O por dónde comenzarías? Yo iniciaría, pues ya hemos identificado y creo que estamos todos de acuerdo en que hay un contexto, un momento específico donde el caballo detona esa conducta. Me parece que sería muy interesante analizar si el detonador de esa conducta o los detonadores de esa conducta, porque es posible que no solamente sea una cosa, sino que hayan una persona o varios elementos que lo estén haciendo. Identificar esos detonadores. ¿Recuerdas, David, los ejercicios que hacíamos con la banda cardíaca, con el monitor cardíaco que usamos con la mula e identificamos que habían algunos aspectos que disparaban esa frecuencia cardíaca? Entonces identificamos qué era lo que estaba detonando y empezar por buscar una desensibilización del caballo a esos momentos o a esos elementos que él considera que le pueden generar un tipo de peligro. Entonces, pero ¿cómo sería? ¿Qué en específico? ¿Qué acción? Yo haría, como todo muy lento, haría un proceso. Iniciaría primero por ponerme de frente del caballo sin ponerle presión. Mirar si él reacciona o encuentras algún cambio en la conducta de él sin presionar. Eso te indicaría si eres tú el que está detonando o si hay algo adicional a eso. Si el caballo, cuando estés de frente sin presionarlo, te comienza a mostrar alguna reacción, pues es el contexto específico que inicia a desencadenar ese fenómeno, es tu presencia. Después le vas incorporando un nuevo detalle,
Sí. Perdón que interrumpa nada más. Hasta ahí entiendo perfectamente y se me hace muy bien. Andrés, nada más me queda la duda. O sea, yo ponerme de frente a él lo activa y es muy rápido el caballo, entonces sería volverme a poner, como decimos acá, Carne de cañón. en carne de cañón, exactamente. Entonces, ¿tienes alguna idea de qué usar? Sí, claro, David, mira, como lo comentaba Juan ahorita, hay que tener claro siempre con los caballos el manejo de las zonas de fuga. Entonces son varias partes donde está esa zona de fuga. Cuando intentas aproximarte a un caballo, lo primero que encuentras es la zona de alerta. Es cuando el caballo te identificó, está pendiente de ti, pero no se mueve, no se desplaza. Aún no has llegado a otro límite en la zona de fuga del caballo que se llama la zona de exclusión. La zona de exclusión es cuando te acercas y él se mueve y él se va. Y siempre pretende buscar mantener cierta distancia siempre entre él y tú. ¿Está claro ahí? Sí. Y cuando sobrepasas esa zona de fuga, que ya el caballo no tiene más hacia dónde correr o hacia dónde desplazarse, es cuando él decide emprender o una huida fuerte o decide atacar. Entonces la aproximación al caballo siempre va a tener que ser de manera gradual y vas a manejar esos 3 segmentos. No vas a llegar de cerca de manera abrupta ni a ponerte de frente porque vas a poner en riesgo tu integridad. La idea es que tengas el caballo y comienzas a ir llegando de lejos hasta más cerca y vas a poder identificar esas zonas que te acabo de hablar, la zona de alerta, la zona de exclusión y la zona de huir o pelear. Ahí te va a permitir que el caballo no te agreda. Y si analizas bien esos cambios, el caballo siempre antes de agredir te avisa cuando sube sus hombros, sube su cabeza y te tiene fijamente. Ese es un momento crítico y tenso. ¿Qué hay que hacer? Devolver y poner distancia. Así vas identificando qué es lo que está pasando. Pero entonces estaré premiando, si yo ya identifiqué eso y me alejo y quito presión, estoy reforzando lo que él quiere. No, que yo no la le idea ponga es que presión. cuando identificas ese punto, vas a usar, puede ser el clicker o vas a usar un reforzador positivo para mostrarle a él que ese momento que le trae a la mente una emoción negativa, puedes hacer un contracondicionamiento con una emoción positiva. Esa técnica del reforzamiento yo la uso mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo actividades reproductivas o palpaciones de las yeguas que han sido maltratadas o yeguas que tienen una sensibilización, una sensibilidad a la hora de palparlas. ¿Qué es lo que yo hago? Voy haciendo pequeñas aproximaciones usando generalmente alimento, que es el reforzador positivo más fácil de usar, ¿cierto? Sí, Entonces, perdón, ya incluso lo probé y el caballo come de la mano, o sea, sí acepta ok, el alimento, buenísimo. entonces es un buen inicio. Buenísimo, buenísimo. Ya el tema es que comiences a usar ese reforzador positivo a la par que el caballo puede estar empezando a experimentar el recuerdo de la emoción negativa. Con eso logras hacer de manera cognitiva en el caballo un contracondicionamiento. Estás contracondicionando esa emoción negativa que el caballo tuvo a una emoción positiva y eso te va a facilitar mucho el acercamiento. A ver, nada más tengo, por ejemplo, ya estoy con el caballo, le pongo la señal de que se mueva, el No, pero caballo, no le pongas esa señal todavía. Lo que vamos a buscar es que el caballo te deje aproximar con seguridad de manera de frente. Entonces, se me ocurre que podría ser que llegues de frente al caballo, te vas aproximando y le ofreces comida de la mano, llegándole desde lejos de frente, que es una de las claves contextuales que hemos encontrado que puede estar detonando la conducta. En la medida en que ya él te deje acercar de frente sin tanto problema, vas escalando y vas buscando subir los niveles de presión, incorporando, puede ser subir los brazos o buscando que el caballo retroceda, pero siempre con gradualidad, porque lo que estás buscando es disminuir una sensibilidad marcada que el caballo tiene hasta conseguir una habituación para que el caballo te permita llegar de frente y ponerle un poquito de presión. Bueno, tú lo sí. que dices es que trabaje, empiece gradualmente a acercarse de frente para Siempre que él tiene que haber una gradualidad. gradualmente para que el caballo vaya asociando una cosa de confianza, ¿ya? Y a Exactamente, medida que va ganando la confianza, él puede ir poniendo presión para que se exactamente. vaya ajustando a la presión y cada vez que pone presión y el caballo responde bien, que el caballo no da alertas de agresión, él lo vaya a premiar. Exactamente. Y eso lo tiene que hacer gradual, pero yo digo, manejando la distancia.
Es que lo que me pone es estar otra vez de frente al caballo y tenerlos, por ejemplo, ahorita lo tengo en un corral con tres potrillos. Entonces, él se mueve con los potrillos, yo entro, pongo presión y empieza a correr como los potrillos. Entonces lo voy a tener que confinar para poder hacer esto. Y esto, el confinamiento, como decía Juan, lo va otra vez a medio activar. alertar. Lo va a alertar y entonces, si me pongo de frente, pienso que ya no voy a tener oportunidad. En caso de activar, no voy a tener oportunidad. Entonces, a ver, Juan, sí, adelante. Discúlpame, yo para hacer un resumen. Aquí hay dos cosas que saltan de esta charla. Una de Andrés, que dice que es una situación y un esquema de exterior que al caballo le activa este tipo de reacción. Y por otro lado, Juan nos está diciendo, aparte de esto, que hay otro motivo que lo activa, que es una apreciación de confinamiento que tiene el caballo donde activa. Entonces, la pregunta es, ahora le decimos a Juan, ¿cómo avanzamos sobre lo que tú identificas que es el confinamiento de lo que lo activa el caballo? A ver, yo resolvería o intentaría acercarse a este problema de una forma distinta. Bien. No digo que una sea mejor o peor, pero por mi experiencia es como yo lo haría. En primer lugar, para mí, tengo todos los indicios de que esto es un comportamiento que es aprendido. Por tanto, y es un comportamiento en el que el caballo termina por percibir al humano como en determinado momento una molestia y luego lo percibe como sumiso. De ahí que cuando se cansa, cuando llega a un cierto punto de presión, dice, basta, fuera, ya déjame. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que intentaría es primero, si no quiero tener el mismo resultado, claro, voy a cambiar algo. Para empezar, no me voy a poner enfrente, que es lo que tú decías también, David. ¿Por qué? Porque ya me ha dicho demasiadas veces que me va a ir encima. Pero aparte de eso, aunque no lo hubiera hecho, yo no soy partidario de posicionarme enfrente de los caballos. ¿Por qué? Porque algo que puede ser bueno en un momento no quiere decir que nunca lo haga. Pero puede terminarse en algo que el caballo se da cuenta que puede usar para controlarme. Yo donde necesito poder trabajar al caballo es a un lado y a otro. Si el caballo está siempre enfrente mío y yo intento ir a un lado, siempre puede girar y protegerse. O sea, ya no me situaría enfrente. Jamás. Ya pasó demasiadas veces. ¿Por qué volver a ponerse enfrente a ver si lo va a hacer? Ya te ha dicho que lo va a hacer. Solo le estás dando la oportunidad al caballo de que vuelva a fracasar. Y al entrenador también. O sea, ya no me pondría enfrente. Intentaría buscar un ángulo completamente distinto. Porque el caballo solo va a aprender y buscar algo distinto si se lo ofreces, si lo percibes. En segundo lugar, intentaría no crear mayor desensibilización, porque creo que ya tiene suficiente. Porque él es capaz de aguantar la presión y no moverse, y cuando esta presión ya le molesta lo suficiente es cuando se te echa encima. Lo que lo necesito es sensible. No lo desensibilizaría más. Sí iría gradual, pero luego es cómo entendemos la gradualidad cada uno. Porque si voy excesivamente gradual, voy a desensibilizarlo. Y al final se va a enojar. Porque puede percibir a veces la gradualidad como falta de claridad. Si no somos capaces de percibir que ya nos ha dado un cambio. Entonces, yo, por ejemplo, si me creara un pequeño plan de trabajo,
primero igual lo pondría dentro de un corral redondo, donde tenga cierto control, con 5 o 6 caballos. Y ahí los movería. Y haría, si se puede, ¿no? Si se tienen que empujar y golpear uno a otro, a ver qué pasa. Intentaría poder agruparlos, intentaría poder separarlos. Poder agruparlos, poder separarlos. Que el caballo entienda que a veces tiene que estar junto y a veces tiene que esperarse y estar apartado. Poco a poco, a lo mejor lo que haría es ir, si he empezado con 4 o 5 caballos, voy sacando. Luego me quedan 3, luego me quedan 2. Y estoy solo yo, otro caballo más y él. Y lo que intento es volver a restablecer poco a poco esa zona de huida en el caballo. Esa zona de huida que es su instinto, empezar a restablecerla, restablecerla, restablecerla. Cuando esto he podido empezar a restablecerla, si es necesario, cuando ponga el ramal y lo trabaje del ramal, digásemos que no tengo las garantías de que no me va a ir encima. Bueno, voy a coger un ramal lo suficientemente largo para poder empezar a poner presión a más distancia, pero que sea efectiva. Que sea lo más rápida posible para que le afecte y le cree cierto problema, siempre yo antes previendo cuál va a ser el ángulo de salida del caballo y tenerlo muy claro. Por eso no puedo estar delante, porque eso ya va a detonar su respuesta, ya sabe dónde está. Voy a cambiarle el ángulo, voy a cambiar algo. Si fuera muy necesario, puedo trabajarlo desde fuera del corral. O a caballo. Hasta que empiece a crear una respuesta. O sea, lo tengo del ramal, pero estoy fuera del corral. ¿Crees que a caballo pudiera ser una idea? A caballo puede ser una idea, esa era mi siguiente parte, siempre y cuando tienes que tener muy claro que el caballo que vas a usar es muy firme y sabe de alguna manera presentarse sobre el otro caballo como alguien que no se va a mover. Por eso dije que antes crearas una situación en la que haya otros caballos dentro y él se mueva con otros caballos, porque en determinados momentos esos caballos le van a hacer ver que no se van a mover. O sea, el caballo sabe que un poste no se va a mover. Lo percibe, por eso no se echa contra el poste. Sí, entonces tiene que empezar a percibir. Bien, sí, David. Es que lo traté de provocar en días pasados, lo amarré en un lugar y hice todo exactamente igual, pero estaba sujeto y me puse de frente y le puse mucha presión y no se activó para nada. Eso que dice Juan, él sabe que cuando está amarrado no va a pasar nada. Él sabe exactamente qué se va a mover y qué no se va a mover. Lo sabe perfectamente. Entonces, lo que necesitas es intentar cambiar esa percepción. Si puedes usar un caballo lo suficientemente puesto en su trabajo, a lo mejor puedes empezar primero, eso no sé, se vería allí, ¿no? Si puedo empezar, si lo trabajo más cortito y empiezo a empujar su hombro, o lo trabajo en más distancia. Una de las cosas para mí muy importantes, tanto si se trabaja desde un caballo como si se trabaja pie a tierra, y eso lo he visto en los videos, ¿no? La gente va a poner presión a los posteriores. Lo único que estás haciendo es darle al caballo la oportunidad de que mantenga sus anteriores donde está. Sus anteriores nunca se desplazan. Los anteriores mantienen exactamente su posición. Él sabe que no has podido mover sus anteriores. Solo necesita hacer otro paso para que sus posteriores se carguen otra vez y pueda venir. O sea, el control lo tienes desplazando el anterior, no el posterior. Entonces, otra cosa. Eso tiene que ser sagrado. Sí. Tiene que mover los anteriores. Y empieza
porque puedas empujar el ojo del caballo. Este ojo tiene que irse. Y cuando se va a dejarlo, después del ojo seguirá la cabeza, seguirá el cuello, seguirán los hombros, seguirán las patas. Pero tiene que desplazar el hombro. Tiene que irse. Y eso significa empujarlo. Yo, una de mis cosas más importantes en el trabajo pie a tierra, lo primero que hago es empujar los caballos. No los sostengo, empujarlos. Mi control se basa en empujarlos, no en sostenerlos. Hay una cosa que quisiera comentarte, Juan, a ver qué piensas. Estoy totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo con reforzar, como decía Andrés, pero tengo que guardar una medida de seguridad. Entonces se me ocurría amarrar, por decir, ponerme frente a él y lo primerito y amarrarle una pata, la pata, por decir, es frente a él, amarrar la pata izquierda y alguien atrás que le enseñe que cuando yo activo esto, le jale la pata también, porque le estoy rompiendo la huida. Entonces que lo primero que haga él es, sepa que para adelante no va a poder ir y aprenda a retroceder. Y una vez que retroceda, es decir, que active un poquito el posterior, mandarlo. Entonces, y de esa manera estoy protegido, o sea, tengo una medida de seguridad que sé que bajo ninguna circunstancia va a llegar a mí. No sé qué pienses de eso. Si el ancla que tienes en la pata atrás es bien clara y firme y no pierdes un segundo o medio segundo, puede funcionar. Lo que pasa es que tendrás que ir con cuidado con lo que suceda adelante. Sí, lo primero que pensé que es que tengo que enseñarlo a ceder a la presión amarrado de la pata. O sea, no pedirle nada por enfrente, sino lazarle una pata, enseñarlo a ceder a la presión de la pata, para que cuando voy a pedirle a una persona que esté atrás de mí amarrado de la pata, él ya sepa que cuando está atado de esa pata no puede ir hacia adelante. Y entonces empezar a buscar el que mueva los anteriores, como dices tú, que mueva el ojo, la cara, el cuello y todo el anterior. Cuando eso suceda, me gustaría premiarlo con el clicker, tal vez. Su premio es que la presión cesa. Claro. No necesita más. O sea, si él hace un movimiento a través del cual esa presión cesa, ya no necesitas más premio. No hay nada más rápido y más directo y más claro, en mi opinión. Me parece lo único que intento usar es presión y alivio. Lo que tengo que ser es muy claro cómo lo aplico, en qué grado, qué dirección le doy. Entonces, por ejemplo, no le amarraría la pata de adelante, porque le estoy quitando la oportunidad de que desplace el hombro. O sea, no, hay que ir con cuidado en cómo restringes la capacidad de que se mueva para que siga liberada la posibilidad de moverse de acuerdo a lo que quieras. Porque si la restricción que tú haces del movimiento la haces en un sentido de que piensas que solo va a ser restringida en irse hacia adelante, pero por un mal ángulo, por una mala forma de aplicar la presión, lo que sea, el caballo también siente que se le restringe la otra opción que le estás pidiendo, que es que desplace los anteriores hacia el lado, va a detonar otra vez la respuesta hacia adelante. O sea, podemos siempre probar todo, pero lo que es importante es, cuando lo estamos probando, ser muy, muy claros y muy efectivos en ver qué está diciendo el caballo, por si tenemos que hacer una variación. O sea, en lo mismo que yo te estoy diciendo, a la hora de aplicarlo, a lo mejor voy a tener que hacer una variación. No me voy a ir a ciegas hasta el final de lo que creo que tengo que hacer. Tengo un plan.
tengo una idea, pero mientras está sucediendo, tengo que estar muy vivo en ajustarme. Sí, ¿qué dices, Andrés? Me parece correcto lo que está apreciando Juan. Y como decimos acá en mi tierra, hay que comer y tantear. Entonces hay que ir, a pesar de que tenemos un libreto de lo que querramos hacer con el caballo, siempre hay que estar atento a las mismas reacciones y a las mismas señales que nos va a estar dando el caballo. Es lo que nos va a marcar la pauta si debemos acelerar o debemos ralentizar o debemos hacer alguna variación dentro de todo este proceso. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que la primera reacción del caballo siempre va a ser huir, y en determinado momento, dependiendo de lo que estemos haciendo con el caballo, él puede considerar que le estamos restringiendo esa posibilidad de huir o de poner distancia o de alejarse, y eso es lo que está detonando la conducta del caballo. Entonces, digamos, técnicamente, cuando estás trabajando un caballo y le restringes cualquier posibilidad de huida, estaríamos hablando de una técnica de modificación de conducta como es la inundación. Y la inundación tiene ese problema, que puede dar muy buenos resultados, pero cuando el caballo se siente abrumado, por mejor decirlo de alguna manera, con las claves contextuales de ese momento, va a reaccionar de una manera abrupta y puede hacer una recuperación espontánea de esa conducta. Entonces, sí es muy claro lo que está diciendo Juan, y hay que hacerlo siempre a eso lo llamo yo, con gradualidad, y estar pendiente de las mismas señas que el caballo te va a estar dando. Yo aquí encuentro un común denominador, que es la gradualidad, y una diferencia en cómo abordar el momento. Era uno sobre ir gradualmente de frente, y Joan hablaba de ser no de frente, y daba sus explicaciones por qué hacerlo de costado. Yo creo que la gradualidad, que es el punto en común que hay en los dos, va a estar directamente relacionada con la confianza de quien vaya a trabajar ese momento, con que el plan que vaya a ejecutar David en ese momento, ¿no? Cualquier tipo de inseguridad que creo yo que David pueda tener en el momento de aplicar cualquier plan, eso creo que lo va a activar el caballo como para poder sentirse como más firme en ese momento, ¿sabes? Y me parece que voy a dar mi humilde opinión. Creo que el caballo debe encontrar en la huida y en el movimiento de los anteriores, como decía Joan, una especie de alivio y de premio. Entonces, personalmente yo lo que haría es enseñarle que huir está bueno, que correr está bueno, que alejarse de mí está bueno, y cuando se aleja, yo como jinete o como entrenador bajaría la energía, ¿se entiende? Y me plantaría en el medio del corral para hacer eso. Tratar de mover muy poco los pies y plantarme, ser consciente de la seguridad corporal del jinete, del entrenador, para que el caballo pueda aplicar esos movimientos, que pueda expresarse moviendo, que cuente moviendo y que se libere moviendo, y que encuentre en el entrenador la seguridad corporal, como que está todo bien. A partir de ese momento podríamos ver la seguridad de quien está trabajando con el caballo, ir aplicando esa gradualidad. Tal vez yo, en lo personal, generalmente lo que hago es sacar, en el momento que yo me siento seguro, para poder transmitir esa seguridad, sacar el bozal, todo lo que a él implique, todo llevarlo con su memoria a recordar un momento que lo pueda hacer estallar. Yo trabajo con collares, con collar muy suelto y con reatas muy largas. ¿Para qué? Para que no sienta, para que lo pueda sacar de ese contexto que en algún momento lo pudo hacer estallar. Pero hago esta aclaración y encontrar en los dos el punto en común, que es la gradualidad, y yo creo que la gradualidad es directamente proporcional a la seguridad que tenga David en el momento de aplicar el plan. ¿Tú qué dices, David? Sí. Bueno, déjenme les comento que el primer día que me metí nada más a observarlo, ahí ya hubo una reacción en mí, sentía miedo. Para ser honestos, Bien. Cuando entro ahí y el caballo estaba presente, sentía miedo porque traía aquí el traumatismo de la herida, y
he estado trabajando en mi seguridad, mi autoseguridad. Pero yendo ya, me gustaría hacer cosas ya de aquí ya tengo algún plan en la cabeza y me gustaría ponerlo en práctica y tal vez reunirnos otra vez y ver qué observaron, qué vieron, si vamos bien, le quitamos, bárbaro, qué modificamos. Pero se me ocurre así, por ejemplo, lo de la pata es para que sepa que yo tengo el control y yo poderlo soltar y también limitar su movimiento, para que también cuando él quiera sepa que cuando está agarrado la pata para adelante no puede ir, que está limitado. Entonces eso se me hace que sería lo primero, aunque caería en inundación. Sin embargo, creo en este caso que tal vez la inundación sea válida. Digo, la mayoría, no sé si vieron los comentarios ahí del video, no sé si más del 50% la gente dice que lo sacrifiquemos, que se mande al sacrificio el caballo. Entonces, pues esa es la salida fácil, ¿no? Como yo les decía, este caballo es el caballo maestro, el Rex me va a enseñar algo. Entonces, creo que me va a ayudar a construir confianza en mí mismo, pero sin exponer mi seguridad nuevamente. Ya no puedo ser ingenuo. Entonces, creo que algo que tengo que hacer para mí sería quiero hacer dos cosas. En el corral redondo con los demás caballos, eso de ir sacando uno a uno hasta que se quede solo, me pareció una excelente idea en el round pen, y yo a caballo. Tengo un caballo que se impone y creo que ese sería el candidato ideal. Eso lo pudiera hacer tal vez en primera instancia el día de hoy. También me gustaría trabajar la pata por separado, pero no en el corral redondo, porque al final el corral redondo es confinamiento, como decía Juan, o sea, estamos limitados y limitaría que él corra o limitaría que yo me quisiera salvar de un ataque. Entonces me gustaría hacerlo en un espacio más grande, que fue tal vez en la pista esa donde me atacó. Ahí al final o él corre o yo corro, o no se sienta tan confinado. Entonces para mí eso sería esas dos cosas y luego empezar a trabajar en mover los anteriores. Sí. O sea, si trabajas lo de la pata y vas a necesitar a alguien que le empuje el posterior luego, ten en cuenta quién sujeta la pata, quién empuja el posterior. El problema es que no tienes dos Davids, ¿entiendes? Entonces, si tú sujetas la pata, tienes que tener a alguien que te siga muy bien tus instrucciones, dónde lo posicionas y cómo pone la presión para que desplace el posterior. Para que no te ponga en problema a ti y para que os podáis coordinar. A veces el problema de necesitar más de una persona es que tienes que tener la persona correcta dentro de todo, que entienda bien qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer y dónde se posiciona para que funcione. Eso es uno. Y tendría muy en cuenta el ángulo. O sea, sobre más del hombro, o sea, si tienes el cuello del caballo que son las 12, yo pienso que tu mejor posición puede ser ya sea a un lado o a otro. Si es a la derecha sería como una y media. Si es a la izquierda son como 10 y media, 11. No en perpendicular, no enfrente. Más o menos. Porque de alguna forma tienes que estar controlando ese movimiento hacia ti. Pero no lo puedes confrontar. Pero si tienes un ángulo te permite dos cosas. Te permite en cierta forma parar este movimiento hacia ti, le da la opción de ir hacia el otro lado. O sea, es equilibrar que esa presión en la forma en que entra para mover este hombro sea clara, que da una salida
pero creo yo que un día, o sea, en un momento lo tengo que confrontar, Juan. Si está amarrado de la pata, yo creo que lo puedo enfrentar para que se exactamente, le David. quede claro. Porque Claro. y amarrado de la Confrontarlo pata, enfrente. sí, amarrado de la pata y decirle, hay otra salida. Te tienes que ir. Yo quería resaltar Pero hasta dos que no cosas. aprenda algo. Cuando él tenga algo a que acogerse, cuando él tenga claro algo a que acogerse, tienes la opción de que en vez de que te dé la respuesta que no quieres, te dé otra. Pero mientras lo otro no esté suficientemente fijo, en mi opinión, es demasiado riesgo que de las pocas opciones que tiene él, la más fuerte, la que tiene muy clara, es volverse a ir encima. Pero está amarrado de la pata. Pero No ¿para va a qué él se poder lo ir. voy a provocar? A lo mejor no lo consigue, pero no sabes aquí cómo le afecta. Yo lo que le daría al principio es una opción distinta. Sí, lo tengo claro. De primero no estar de frente. Pero yo pienso que Dale una opción nueva. Yo pienso que su primera, cuando sienta la presión, es dar el frente. Y entonces, ya que dio el frente, tengo que presionar también ahí. David, Es más, fíjate, el simple hecho de que él, por tu posición, anticipe cuál tiene que ser su respuesta. Ya estás luchando psicológicamente contra él. Ya tienes una resistencia. Yo antes ofrece algo distinto. lo que ¿De explica Andrés? Juan es entendible y es muy viable desde dos puntos de vista. Primero, desde la seguridad de David, completamente claro. Y segundo, porque le estás dando unas claves contextuales diferentes para la aproximación tuya e inclusive con otros animales. Ese punto de vista es bien interesante porque puedes estar restableciendo una conexión de una manera diferente con el caballo para ganar confianza. Es buenísimo, pero en algún momento vas a tener que confrontar al caballo de frente y entonces él va a tener muchas posibilidades. A ese punto específico era al que yo hacía referencia ahorita, cuando hay que tener mucho cuidado, mucha cautela para aproximarte, porque ya sabemos de qué manera reacciona y en qué momentos reacciona. Entonces ahí es donde entran a jugar lo que yo hablaba ahorita de los reforzadores positivos, de la gradualidad con mayor intensidad, porque tú puedes que le cambies y le des alternativas diferentes de huir o de relacionarse contigo, pero siempre va a llegar el momento crítico y es donde te vas a enfrentar de frente con él. Y me parece fundamental lo que estabas hablando ahorita, David, lo del miedo ante el caballo, y es natural que lo hayas tenido por la agresión que sufriste, pero hay que tener muy claro, no sé si ustedes recuerdan la historia de Clever Hans, de la capacidad tan grande que tiene el caballo de identificar nuestros estados emocionales o identificar nuestro lenguaje corporal. Entonces, pequeños cambios. Claro, ahí quería hacer un punto para que, viéndolo de afuera, David, con esto cuando dijo, la verdad yo sentí miedo, para que veas lo que tú sentiste en el momento de entrar el día después con el caballo, es lo que ha sentido el caballo cuando entró durante mucho tiempo. Los humanos tenemos la posibilidad de adherir el miedo en el pasado, en el presente, y por si fuera poco, que a diferencia de los caballos, lo ponemos en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, suponte tú que un día te asaltan en una esquina, tienes un robo, ¿no? Y te dicen, pasar por ahí, ya al llegar a esa esquina, a ti se te sube la adrenalina y te empieza a agarrar una angustia, una ansiedad y te da miedo. Con el tiempo, tal vez pasó mucho tiempo y tú pasas, te dicen tenés que ir y tenés que pasar por esa esquina y te trae ese recuerdo y te sube, te empieza a pasar esa misma cosa. Eso es lo que le ha pasado o le pasa a algunos caballos, que puede ser el caso. La diferencia nuestra es que nosotros tenemos la posibilidad de establecerlo en el futuro, que ese es otro tema. Pero ¿cómo
¿cómo harías tú, David, si pasas por esa esquina y sientes miedo? Continuamente. Tiene que venir alguien y decirte, David, Tiene que vení, haber otro vení conmigo, yo te Tiene abrazo. que haber yo algo te que abrazo. te dé confianza. Un amigo que te lleva del hombro y te dice, che, ¿ves que no pasa nada? Se paran en la esquina, toman una cerveza, ¿ves que no pasa nada? ¿Viste? Tranquilo, vamos del luego, y salió. Eso creo que es el punto que se debe lograr, que debería lograr David, de confianza. Las herramientas son válidas, todas, pero me parece que mucho está en la autogestión de la seguridad que David establezca. Todo lo que él que propone, de tomar la pata y todo lo demás, tiene más que ver con la seguridad, obviamente, de él, y que le va a dar una seguridad corporal y una seguridad mental para abordar este tipo de problemas. Creo que solo él sabe cuál es el límite y el límite cuando esa seguridad que trata de tomar con algunas herramientas para él, para tener su integridad física, cuándo afecta al caballo o cuándo está jugando a favor y cuándo está jugando en contra. Ese me parece que es el kiss el tema central y que cada uno puede establecer desde Fabián, su experiencia y conocimiento. ese es un tema crucial. Voy a hablar un poquitico de fisiología, pero es importantísimo tenerlo muy en cuenta. La función de la adrenalina, aparte de preparar nuestro cuerpo para una posible huida o peleada, entonces con todo lo que conlleva, incremento de frecuencia cardíaca, incremento de frecuencia respiratoria, la sangre se va hacia los músculos, todo eso, preparando el organismo, tiene una segunda función importantísima y es la fijación de la memoria de miedo. Cuando hay grandes picos de adrenalina, eso hace que el animal, o que inclusive nosotros mismos como animales humanos, fijemos esos momentos y esos contextos en nuestra memoria de miedo. Y eso es fundamental, aplica para todo. De ahí que hay que tener tanto cuidado con los procesos de habituación y con las desensibilizaciones y con todo lo que hagamos con el caballo. Entonces ese ejemplo es muy aplicable. Por eso volvemos a lo mismo, a la gradualidad y estar muy atento al lenguaje corporal del caballo siempre que comencemos a hacer algún tipo de intervención. Una cosa, o sea, aquí hemos hablado de todo lo que ha hecho este caballo que nos pone en problemas, pero hay que tener en cuenta y saber reconocer cuando el caballo ha hecho algo bien, porque en ese video hay algún momento que ese caballo se mueve como debe. El problema es que quien lo maneja no lo ve. Y en vez de dejarlo, sigue poniendo presión. O sea, es muy importante reconocer dónde nos vamos a meter en problemas, pero también es muy importante cuando a veces el caballo de repente hace un movimiento, cambia un ángulo, un gesto, algo que es parte de aquello que buscamos. Si ahí no se lo dejas saber, eso pasa desapercibido. O sea, y hay algún momento en el vídeo que el caballo desplaza un poco los hombros, se va un poco fuera, camina hacia adelante y cruza las manos y se desplaza. Pero nunca tiene un alivio. Entonces, eso no lo reconoce como algo valioso. Ahí no está el descanso. ¿Por qué? Porque no se le dio. Perfecto. Bueno, David, dinos tú, vamos como cerrando y... Sí, me gustaría, si es posible, poner en práctica lo de los caballos. Eso me queda muy bien. Los potrillos con él, moverlo y luego ir sacando caballos, porque los mismos potrillos le van a enseñar cómo liberarse, y creo que si al final él me hace algo parecido a lo que yo quiero para ambos lados, estará aprendiendo algo, y eso lo quiero hacer hoy mismo. También quiero hacer lo de la pata. Creo que eso va a ser importante para mi seguridad y me va a hacer sentirme más seguro. Y les quería proponer, si la próxima semana definimos un día
para ver lo que he hecho, a ver cómo lo perciben ustedes, si ha habido mejora, no ha habido mejora, si cometí algún error, me lo hagan ver bajo su perspectiva y pues seguirle dando seguimiento al comportamiento de este caballo. Me parece perfecto y bueno, nos encontraremos en la próxima semana, el próximo capítulo. Con Sí, Rex. yo quiero agradecer, Fabián. Pues, sobre todo tiempo. con David. Sobre Sí. todo con David. Sí. Bueno, yo les Sí, quiero sí. agradecer su tiempo, Fabián, Andrés, No. Juan. Pues todos tenemos muchas cosas que hacer, pero que hayan destinado parte de su tiempo, que es tan importante, a este asunto. Muchísimas gracias y pues por aquí nos seguiremos viendo. Con la voluntad de Dios. Allí Adiós. estaremos. Si Dios quiere. Adiós. La pasión manda, por eso Gracias, no hay tiempo. gracias Adiós. a todos. Gracias, David. Nos vamos hablando. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para David. todos. Abrazo. Que estén Bye, bien. bye.